Cordial saludo, estamos iniciando un nuevo año litúrgico. Este año comienza, como todos, con el tiempo del Adviento, un tiempo de reflexión, de preparación, de esperanza para la venida de Jesús, de ahí el color morado en la liturgia. Vamos a tomar el Evangelio del primer domingo de Marcos, capítulo 13, versículos 33 al 37. Pero antes vamos a hacer una ubicación literaria contextual que nos brinda algunas pautas históricas y comunitarias. Este contexto inicia en el capítulo 11, cuando Jesús entra a Jerusalén. En este capítulo 11 y el 12 tenemos un movimiento de Jesús dentro del templo y fuera del templo. Dentro del templo tenemos desde el capítulo 12 principalmente a un Jesús que enseña en parábolas. Es importante porque en el texto de hoy del capítulo 13 también Jesús nos muestra una parábola. Tiene que ver con la higuera. Ya de la higuera se había hablado en el capítulo 11, versículos 20 y 13, cuando la higuera se seca por palabra de Jesús, haciendo como un anticipo, un anuncio. En el templo es interesante también cómo en un solo capítulo vemos todos los personajes antagonistas de Jesús. Todos se presentan. ¿Quiénes son? Los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos, los fariseos, los herodianos y los saduceos. Es muy llamativo que en esta última trama de la vida de Jesús aparecen todos sus contrincantes debatiendo con él sobre algunos temas importantes. ¿Cuáles son? La autoridad, el tributo debido al emperador, la resurrección, el mandamiento principal de la Torá y también las actitudes de los escribas. ¿Qué hace Jesús? Pues él sigue enseñando en el templo y muestra algunos ejemplos como el de la viuda que da todo lo que tiene mientras que otros dan lo que les sobra y manteniendo así su autoridad. Al salir del templo también es importante la actitud de Jesús. En primer lugar, ya lo habíamos dicho con la higuera, pero acá lo vemos cuando Jesús con sus discípulos ven el templo majestuoso. Recordemos que Herodes el Grande lo había remodelado y había durado muchos años reconstruyéndolo, no lo terminó, por tanto su majestuosidad era llamativa a todos los visitantes. Pero aquí hay una segunda predicción, que es la de la destrucción del templo. Ya habíamos dicho la predicción en relación con la higuera, lo cual preparaba este gran tema. ¿Qué vemos nosotros? Hay otros personajes también nombrados, en este caso los discípulos, Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Noten que siempre hay un grupo característico hablando con Jesús. El tema que quieren dialogar con él es diferente a todos los temas de los cuales hablamos antes. Ellos le preguntan dos cosas a Jesús. ¿Cuándo será esto? La destrucción del templo. ¿Y cuáles son los signos? Enseguida, a partir del capítulo 13 ya, versículos 5 hasta el 29, tenemos toda la respuesta de Jesús acerca de los signos. ¿Sí? Algunas traducciones nos hablan de señales. Tenemos la palabra semeion en acusativo. ¿Cuáles son todos esos signos que presenta Jesús de la destrucción del templo? La usurpación de su nombre, las guerras, los desastres naturales, el hambre. El ser arrestados por mano de las autoridades, pero también la necesidad de defenderse y en la cual el Espíritu Santo actuará. Hay un pero en medio de estas, y es que antes de todo eso debe proclamarse el Evangelio a todos. Noten que aquí no se habla de buena noticia, sino que ya usamos el sustantivo evangelio. Luego sigue otro signo bastante llamativo, y es el de la abominación de la desolación, que algunas traducciones utilizan la palabra ídolo. ¿Qué podemos ver acá? Cuando los romanos asedian Jerusalén, destruyen el templo e imponen los emblemas romanos de autoridad y poder. Ese puede ser como el abominio de la desolación. ¿Qué consecuencia trae? Que todos deben huir a los montes. Es llamativo porque no se trata solo de los cristianos, es todo el judaísmo, porque los cristianos hacen parte del judaísmo en ese entonces, que deben desplazarse, huir. ¿A dónde van? A las montañas. Es llamativo que aquí podemos ver como un primer movimiento del cristianismo primitivo hacia Samaria, zona montañosa. ¿Por qué no pensar que es allá, como lo muestra el Evangelio de Juan, la cuna de las primeras comunidades cristianas? También podemos hacer mención a la ciudad de Pela,
que está en Jordania, y a una denominada Filadelfia, muy conocida en el libro del Apocalipsis. Ya aquí empiezan a surgir unos imperativos en boca de Jesús. Orar. También estar atentos porque Él ya lo predijo y lo ha anunciado. Va a haber signos apocalípticos muy comunes en el libro del Apocalipsis. Y luego ya Jesús anuncia que vendrá el Hijo del Hombre sentado sobre nubes. Entonces es el desenlace. ¿Qué nos hace pensar históricamente? Este capítulo nos prepara para ver el anuncio de la destrucción de Jerusalén y sus hechos, lo que va a generar, lo que va a producir en el judaísmo. Por tanto, a partir de este signo es la hora de anunciar la buena nueva, de proclamar a Jesús, el Hijo del Hombre que llegará. ¿Cómo lo demuestra Jesús? Esta generación no pasará hasta que suceda todo eso. La generación de Jesús va hasta el año 70. La siguiente generación va del 70 al 110, que es cuando se sigue anunciando y se configuran los evangelios. Pero esos son los signos. Ahora, el cuándo. Jesús responde en un solo versículo, en el 32. El cuándo nadie lo sabe, ni siquiera el Hijo. Entonces es acá donde la perícopa de hoy nos pone alerta. Más que darnos la respuesta, nos invita a seguir un cómo diferente. ¿Cuál es? Darse cuenta, porque ya Jesús lo predijo. Recordemos, la segunda redacción de Marcos en el capítulo 13 nos muestra predicciones. La higuera en el 11, acá en el 13 la destrucción del templo y todo lo que va a suceder, las persecuciones, etc. Hay que estar alertas, hay que estar preparados. Se repite 2 veces, porque no saben, es decir, explicación. ¿Cuándo es el tiempo? Tiempo oportuno, tiempo propicio, kairos. ¿Y cuándo el Señor de la casa vendrá? Es decir, Jesús se está postulando por encima del templo. Luego aquí hay una nueva perspectiva teológica, la perspectiva de una comunidad centrada en Jesús, no en un lugar propiamente de oración como era el templo de Jerusalén. Se pone entonces la preparación como la parábola de la higuera que nos ayuda a ver, a observar. Y otro ejemplo, el de los servidores que deben estar atentos cuando el dueño de la casa viaja. Deben hacer una autoridad sobre las cosas, y también el que cuida la puerta debe estar atento, vigilante. Noten cómo es la dinámica de la comunidad. Los que están dentro deben administrar, ejercer autoridad también, pero el que está atento en la puerta debe estar siempre listo para abrir. Entonces, ¿cuándo será todo eso? No sea que se encuentren durmiendo, que estén descuidados, y para eso nos da un calendario: el atardecer, el amanecer o la madrugada. Estos son tiempos litúrgicos. El atardecer judío y el día de la madrugada es el signo de la resurrección de Jesús. Creo que este Adviento es un tiempo para eso. No nos preocupemos por todos estos signos, como ya los estamos viviendo, el COVID, que nos invita a reflexionar. Pero el cuándo, el momento oportuno, no depende de nosotros. De nosotros depende estar preparados para ese momento. Entonces, que este tiempo de Adviento nos enriquezca, nos llene de fe, de amor y de mucha solidaridad hacia los demás. Gracias.